Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta zuen denboragatik. Decía que buenas tardes, muchas gracias por vuestro tiempo y por venir aquí a esta asamblea informativa. Batzar hau lau ataletan banatuko dugu, alde batetik Luis momentu honetan baimenduta dagoen proiektuari buruz hitz egingo digu. Hau da bandotik Rekaldetik, Iralatik eta Bandotik pasatzen den proiektuari buruz. Eta gero azalduko digu zergatik plataformak beste proiektua defendatzen duen. Hau da, Moyuatik pasatzen duen proiektua. Gero nik Moyuako proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari buruz hitz egingo dizuet. Hirugarrenez, Miguelek momentu honetan proiektua edo egoera nola dagoen azalduko digu eta amaitzeko galderak eta aportazioak egingo dituzue. Decía que vamos a dividir esta asamblea informativa en 4 partes. Va a empezar Luis hablándonos sobre el proyecto que está aceptado ahora mismo, que es el proyecto que va a ser por Recalde, Irala y Abando, y va a explicarnos por qué la plataforma defiende el otro proyecto, que es el que pasa por Moyúa. En segundo lugar, os hablaré yo sobre la viabilidad económica de este segundo proyecto, del que pasa por Moyúa. Luego Miguel nos va a contar un poco cuál es el estado actual del debate o qué está pasando ahora mismo, y vamos a cerrar con un turno de preguntas y aportaciones por vuestra parte. Así que con esto voy a dar paso a que Luis nos hable. Bueno, os comento un poquito cómo están las cosas. El misterio de todo esto es que hace unas semanas habréis leído en prensa, en medios de comunicación, que ha habido un nuevo retraso, en este caso en la entrega del proyecto constructivo del trazado Encartaciones Abando. Un trazado impuesto, luego explicaré por qué, un trazado que no nos gusta, un trazado que nos obliga a esperar mucho tiempo. Entonces, para empezar, para contextualizar un poco todo esto, habría que decir que hace 31 años que ya se redactó un anteproyecto de línea 3 de metro por parte del gobierno vasco, y ese proyecto iba a conectar Otxarkoaga con Recalde. Ese proyecto, con el paso del tiempo, se abandona. Hace 16 años se hizo público el trazado Moyúa-Recalde, un nuevo proyecto. Todo esto, estos proyectos que van surgiendo, es dinero público que se están gastando, mucho. Como digo, hace 16 años se hizo público el trazado Moyúa-Recalde. Un año después se anuncia la ampliación del trazado hasta Matico y se redacta el estudio informativo. Es decir, es un proyecto por el que nosotras y nosotros apostamos, es Recalde. Cuando decimos Recalde, Moyúa, Matico, es por abreviar. En realidad el trazado recoge más bocas de metro, más palabras, ¿no? Sería Recalde, Irala, Zabalburu, Moyúa, Plaza Euskadi, Universidad de Deusto, Matico. Esa es nuestra apuesta. Esta ha sido nuestra apuesta siempre. Bien, hace 8 años se adjudicó a Sener la redacción del proyecto constructivo del tramo Moyúa-Matico. Es decir, antes de acometer estas grandes obras, tiene que haber unos estudios previos, ¿no? Entonces tenían el estudio informativo de todo el trazado, es decir, Recalde, Moyúa, Matico, y el proyecto constructivo del Moyúa-Matico. Faltaba solo redactar el proyecto constructivo del Moyúa-Recalde. Solo. Nunca hemos estado tan cerca de conseguirlo. Nunca. Ese es el momento que estuvimos más tarde. Estamos ahora mucho más lejos de conseguir el metro que en aquel momento, que hace cantidad de años. Bien, unos meses después
Pues, vamos, en abril del 2018, se llega a un acuerdo por unanimidad en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco para dar el impulso definitivo a ese proyecto. Ya, como digo, faltaba cometer el último paso, que era el proyecto constructivo de ese último tramo, que nos afectaba a nosotros directamente. Esto en abril. En noviembre de ese mismo año se anuncia que el gobierno vasco redactaría un nuevo estudio informativo para determinar si era necesario construir la línea 4 de metro. Es decir, firman todos los partidos, absolutamente todos, en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco, por la conexión en Moyúa, y luego se echan atrás. Se echa atrás el PNV concretamente. Se echa atrás, recula, y la consejera de Transportes lo anuncia, Arantxa Tapia, y dice que van a acometer, le van a dar una vuelta al asunto, a ver qué necesidades tenemos, a ver cómo están las cosas. Y ahí, esto es el germen del nuevo proyecto, del nuevo trazado, que ahora está en estudio, que es el que viene de las encartaciones y termina nadando. Bien. Hace unas semanas, la diputada general dijo que definía este trazado como el resultado de un proceso participativo. ¿Qué proceso participativo? No ha habido ningún proceso participativo. Ha sido un trágala, es una imposición. Nos han dicho, encartaciones a bando. O bien el que está ahora actualmente en estudio, o con unas lanzaderas. O sea, era Guatemala o Guatepeor. Y dijimos, bueno, no nos interesa ninguno de los dos. Es que no nos interesaba ninguno de los dos. ¿Cuándo se puso, cuándo se dio como alternativa la conexión en Moyúa? En ningún momento. En ningún momento. Entonces, como digo, se les llena la boca diciendo que ha habido un proceso participativo cuando no ha habido ningún proceso participativo. Eso es un trágala, una imposición. Entonces, hay que considerar dos cuestiones. Una, el tiempo. Claro, nos estamos empezado diciendo que llevamos este proyecto, que iba a ser la línea 3, luego nos dijeron, luego vais tranquilos, que vais en la 4, luego nos pasa la 5, en fin. El tiempo es importante porque lo que pretenden hacer, que es la conexión en Abando, desde las encartaciones, nos condiciona muchísimo. Nos condiciona porque, como todas y todos sabréis, en Abando va a haber una gran obra para coger el tren de alta velocidad. Nosotros iríamos después de todo eso. Esta obra, que está estimada más o menos en unos 10 años, y ya digo que nosotros iríamos detrás de todo eso, claro, ocurre otra cosa que hay que añadir a todo esto. El plazo de ejecución de una obra de estas características viene siendo 4 o 5 años, para que os hagáis una idea. O sea, ir sumando años. Y luego, cuando estos proyectos son a tan largo plazo, la experiencia que tenemos es que, claro, ¿ahí qué ocurre? Pues luego, pues una crisis económica. Que mira, que ahora le estoy dando una vuelta y hay que meter este otro proyecto que es más importante que el de los barrios del sur, que tal y igual. O sea, esto se va a ir dilatando muchísimo en el tiempo. Mucho en el tiempo. Ya digo, a expensas de que luego haya pues cantidad de imprevistos incluso que ahora igual ni contemplamos, como puedan ser más crisis económicas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro, esto es muy importante, como digo, lo del tiempo. El tiempo es importante. Pero luego otra cosa que no debemos desdeñar es el tema del servicio que nos pueda dar. Porque claro, si llevamos tantos años esperando, por lo menos que hagan algo que nos dé un servicio, que sea funcional. Que lo pueda utilizar la ciudadanía de estos barrios, porque claro, lo que no se puede hacer es, voy a poner un ejemplo, imaginemos una persona que va a trabajar a Guecho todos los días y que está bajando a Indautxu todos los días, mi caso es muy parecido, que baja a Indautxu a coger el metro, por ejemplo. Si le mandan a esa persona hasta Abando, en dirección contraria, más la correspondencia que va a tener en Abando, os recuerdo una cosa. En Abando la correspondencia no va a ser muy rápida, Habrá que caminar un buen rato porque en esas estaciones tan grandes, y eso
muchas y muchos de los que estáis aquí en otras grandes ciudades y demás, sabéis que en las grandes conexiones en grandes ciudades hay veces que hay que caminar bastante desde el andén donde te deja una línea hasta que coges la correspondencia a la otra. Alguien va a coger para ir a Guecho, se va a ir hasta Abando, se va a bajar en Abando, va a hacer la correspondencia en Abando, Moyúa, Indaucho. Pues yo os digo que muchas y muchos van a seguir bajando, desgraciadamente, hasta Indaucho en el andando. Necesitamos algo que sea, que nos dé servicio. Nos lo deben. Llevamos muchos años esperando. Pues por lo menos, si llevamos tantos años esperando, por lo menos que nos den algo que nos dé servicio. Bien. ¿Por qué hemos defendido, como digo, la conexión en Moyúa? Bien. Por una parte, porque se puede hacer antes, porque no está condicionada. La conexión en Moyúa no tiene ningún condicionamiento. Se puede hacer, es una cuestión de voluntad política. Es hacer el último estudio que les queda y ya se podría ejecutar eso. Nos han hecho perder muchísimo tiempo, se han gastado mucho dinero. Esto ya tenía que estar hecho. Fijaros lo que os dije, hace años que se llegó a un acuerdo en las Juntas Generales y en el Parlamento Vasco por este proyecto. Si se hubiera cumplido, si hubieran cumplido lo que firmaron. No estamos hablando de... Aquí parece que el papel lo aguanta todo. Bien. No tiene ninguna responsabilidad. ¿Se puede firmar y solo se lo lleva el viento? Porque eso, pues de hecho se lo ha llevado el viento. No se puede reclamar ninguna responsabilidad, porque me imagino que ya estamos hablando. Pues vamos a ver, claro, el tema es el siguiente. Cuando la propia consejera de Transportes, digamos que desdice lo que ha firmado su propio partido, porque la firma, mira, no se ha traído el documento, pero lo podría haber traído. Tenemos los dos documentos, la firma en Junta General de todos los partidos y la firma en Parlamento Vasco de todos los partidos. Pues no es vinculante. Es triste, pero no es vinculante. Entonces, claro, han cogido, luego pues le dieron una vuelta al proyecto y dijeron, no, vamos a las encartaciones. De las encartaciones hasta Abando. Y nosotros somos los tontos útiles en todo esto. Y siempre lo hemos sido. Somos los tontos útiles. Había que pasarlo por algún sitio y han dicho, bueno, pues ya que están estos pidiendo esto durante tantos años, pues lo vamos a pasar por... Pero no nos engañemos, el foco no está en estos barrios, el foco está en las encartaciones. Y lo que a ellos les interesa es unir las encartaciones con Bilbao. Y les da igual dónde. Les da igual dónde. Nosotros decimos, no, a nosotros no nos da igual dónde. A nosotros nos interesa la conexión en Moyúa. ¿Por qué? Pues lo que digo, primero porque se puede hacer antes. Y esto es muy importante. Segundo, porque nos conectaría con la línea 3 directamente. Con la línea 3. En Matico. Y eso no es cosa, quiero decir, alguien puede decir, bueno, oye, pues bueno, para ir a Chubina o Chacuaga, para ir a muchos, viene bien para muchos sitios, pero cuidado, y si digo que ahí luego empalmas con la de Febe y te lleva al Duranguesado, y si os digo que esa línea luego te puede llevar a Guipúzcoa, ya al aeropuerto, y luego posiblemente igual al aeropuerto, ¿qué os parece? Fijaros todos los destinos, la oferta de destinos que ofrece esa empresa. Vamos con que llegue a Moyúa. Sí, pero bueno, sí, pero quiero decir, os voy diciendo lo que supondría la conexión. Le llamas al señor Aborto y lo solucionamos, porque el tío no se moja por aquí nada, Si os parece, vamos a acabar un poquito con todo esto y luego sí va a haber un turno de preguntas y de aportaciones, etc. Bien, aparte de esto, como he dicho, buena parte de nuestros desplazamientos se hacen en dirección contraria, se hacen hacia las grandes localidades de la margen izquierda, se hacen hacia las playas, se hacen hacia la feria de muestras, se hacen hacia la Facultad de Económicas, hacia la Escuela de Idiomas, en dirección contraria a lo que nos obligan a ir. Y luego una cosa que ahora pues no es una cuestión menor. Como sabéis, el centro de Bilbao ahora está cerrado al tráfico, porque es una zona de bajas emisiones y ciertos vehículos antiguos, etcétera, contaminantes, no pueden entrar al centro de Bilbao. La línea por la que apostamos nosotros, el trazado, sí entra en el centro de Bilbao, a Moyúa, a la Plaza Euskadi, etcétera. Yo, por lo que a mí respecta, bueno, si acaso finalizar mi intervención, sí que os quería decir una cosa. Ahora lo que están pensando, nos va a comentar un poquito más Miguel, es hacer un mix
eso es una cosa que ahora las instituciones, el gobierno vasco le han dado una vuelta, eso lo va a explicar luego Miguel, hacer un mix entre el proyecto que ellos tenían de las encartaciones y darle una vuelta a lo que nosotros hemos pedido siempre, empalmar con Moyúa, pasar por nuestros barrios Moyúa y conectar con la línea 3, pero eso luego os lo va a comentar Miguel. Ahora, si os parece, os vamos a dar paso a Gonzalo, que ha hecho, bueno, es un licenciado en Económicas y ha hecho un máster precisamente sobre la viabilidad económica del trazado que nosotros defendemos. ¿Alguien se puede plantear esto? ¿Sería viable? Pues sí. Él ahora os lo va a comentar. Muchas gracias, Luis. Sí, yo os voy a hablar sobre un trabajo que hice en mi máster, que consistía en usar una herramienta que se usa mucho en economía para este tipo de cosas, que se llama el análisis coste-beneficio, que, bueno, resumiendo, sirve para grandes proyectos de este tipo comparar, por un lado, los costes que tiene y los beneficios, tanto económicos como otros beneficios externos, que muchas veces no le damos importancia, pero son otros beneficios como la reducción de contaminación, como nos afecta a la salud, la reducción del tiempo que usamos en transportarnos, en movernos, y bueno, hace con esos datos un mix y da unos indicadores que te dicen si el proyecto es viable e incluso en qué periodo se puede amortizar esa inversión inicial, ¿no? Y bueno, entrando un poco más en detalle, en este trabajo de partida como costes usé unos datos de los presupuestos que aprobó el gobierno vasco en 2012, que eran unos 265 millones de euros, sin IVA, porque en esta herramienta económica no se utiliza el IVA, y sumándole otro tipo de costes, como puede ser la adquisición de nuevos trenes para el funcionamiento de la línea, el coste de personal, el coste de rodadura y otros costes indirectos, daban, bueno, cantidad que, comparada con los beneficios, que partiendo, bueno, beneficios principalmente cogiendo los beneficios monetarios de los pasajeros que usan esta línea de metro, que, bueno, basándome en unas estimaciones de un trabajo de un estudiante de máster de la Universidad de Cantabria, daba un beneficio por pasajeros de 24 millones de euros al año, en base a una ponderación una estimación de la demanda que iba a tener la línea. Y a esto sumando los beneficios externos que os he contado antes, que son principalmente la reducción de ruido, la reducción de accidentes por el menor uso de coches, reducción de contaminación, reducción del impacto de la naturaleza y la reducción del tráfico y el ahorro del tiempo, que esto se usa mucho en economía. Se le da un valor a la hora de nuestro tiempo, del tiempo de cada persona, como si fuera el salario mediano, que son la mediana en Euskadi son unos 11 euros la hora. Y con este popurrí de datos, haciendo unos cálculos, pues bueno, daban unos resultados muy positivos sobre la viabilidad de esta línea de metro, de la línea del proyecto que pasa por Moyúa, que, bueno, daba un valor actual neto de 165 millones de euros. El valor actual neto es un indicador que nos dice ahora mismo el beneficio que vamos a tener en el futuro, básico, o sea, hablando rápido y mal, para no entrar en demasiados detalles. Y luego otros datos, otros indicadores que igual son más fáciles de entender y que impactan más, son el índice de rentabilidad, que era de 1,90. El índice de rentabilidad nos dice por cada euro invertido de un proyecto cuánto beneficio se tiene. Es decir, por cada euro invertido en este proyecto se obtenía de beneficio 1,90, un beneficio puro de 90 céntimos por euro, es decir, una ganancia positiva. Y en cuanto al periodo de retorno, que es el tiempo que se necesita para amortizar la inversión de un proyecto, era de 21 años y un mes, que para este tipo de infraestructuras es muy poco tiempo realmente. 20 años para una gran infraestructura como puede ser esta es muy poco y bueno, se puede comparar con otros grandes proyectos que se han hecho por la zona. Y nada, con esto, bueno, un poco los resultados que obtuve yo de mi estudio, de mi análisis, y bueno, voy a dar paso a Miguel para que nos cuente un poco el estado de las cosas. Sí, bueno, en este caso, bueno, sobre todo también
tema de Gonchar surgió de forma un poco que lo hizo como motivación personal, que se había publicado en el periódico, se había una nota diciendo, oye, se ha publicado esto, entonces contactamos con él también, que ya nos conocíamos, pero un poco desde ahí. Y luego también, sin querer entrar en debate ya de si tiene que ser, si tenemos que analizar realmente la rentabilidad o no, lo que tenemos claro que llega de por sí, o sea, no tenemos que analizar igual tanto, que en este caso es la económica, que también está demostrado, y de hecho ellos tienen datos que puede ser efectiva, sino también la rentabilidad social que tendría para una zona tan mal comunicada como esta y al final con tanta población, ¿no? Entonces, dentro de este debate un poco el tema es que lo que creemos nosotros es que al final nos llevan mareando. O sea, si bien en 2012 se presentó un proyecto y además cuando estamos hablando de proyecto, quiere decir que hemos traído para que se vea, porque a veces, claro, por internet colgamos información, se ven portaditas y tal, pero es que el proyecto informativo de la línea Recalde-Moyúa está hecho, elaborado, con fecha presentado el 1 de abril, creo que era 2012. Es decir, estamos intentando retroceder 12 años para recuperar esto. Y todavía tenemos que oír a representantes políticos decir, bueno, tenemos que analizar la nueva idea o la nueva línea. Dices, no, la nueva idea, la nueva línea es las que se han sacado de la chistera, ellos y ellas, porque la otra estaba aquí ya y solamente hubiera faltado el proyecto constructivo y es más, ya podríamos llevar 4 o 5 años disfrutando de ella. O sea, quiere decir que esa es la realidad. Entonces, es lo que queríamos poner un poco encima de la mesa y también un poco que es en la línea que estamos trabajando. Creemos que el tema de Abando lo que hace es, realmente está pensada para las encartaciones. Nosotros, lógicamente, nos parece perfecto porque es mejorar. Es decir, si cuando en vez de morir en Moyúa se le da continuidad, incluso para nosotros también es una mejora. Es decir, porque también nos va a comunicar con encartaciones, no solamente para la vuelta. Entonces, la parte esa la podemos comprar y nos parece bien, pero entendemos que tendría que ir a Moyúa en vez de Abando. Porque, sobre todo, bueno, creo que Luis lo ha comentado, ahí dependemos de la estación de tren de alta velocidad que lleva los años que lleva, que es propiedad de Adif, con lo cual hay que llegar a acuerdos con Adif para las entradas, no entradas, peajes que hay que pagar por entrar y usos de vías, cosas de este tipo, y lo otro es todo competencia de aquí, con lo cual facilita todo. Entonces hemos tenido, bueno, varias reuniones también, y en alguna de las reuniones, por ejemplo, pues bueno, lo que nos han dicho también, y está estudiado también, que se podría empezar a construir desde Moyúa y no tendría por qué afectar la parte de arriba, se podría hacer desde abajo, con lo cual es factible y viable. Debe haber una diferencia económica mínima entre un proyecto y otro, porque haciendo la previsión económica del proyecto Abando también es más caro de lo que tenían previsto y debe ser mínima, y encima, en este caso, se comparte el 50% entre Diputación y Gobierno Vasco. Entonces, dicho todo esto, nosotros lo que hemos estado haciendo, por un lado, bueno, creo que los años que vamos funcionando, pues probablemente muchas de aquí, muchos de aquí hemos participado, concentraciones, manifestaciones, movilizaciones, porque es verdad que hemos intentado en momentos concretos pues mantener un poco y sacar el tema a la palestra, ¿no? Pero sobre todo también hemos seguido teniendo diferentes reuniones con diferentes partidos políticos. En principio hemos tenido sintonía con los 3 partidos que actualmente están en oposición, que es decir, Bildu, bueno, Bildu, el Carrequín Podemos y Partido Popular. Y luego, en este caso también entendíamos que los que teníamos que presionar un poco más, sobre todo, porque además vendieron mucho la moto, fue al Partido Socialista, al PS. Entonces, en principio, cuando fueron las elecciones de municipales y de diputación, públicamente en su campaña introducieron de nuevo este trayecto, 12 años después de haberlo sacado, y cuando decimos sacado, es decir, presentado por las administraciones, que lo presentaron con revistas de ETS, con el punto señal Azcuna, José Luis Bilbao, que son del PNV, Pachi López y Arriola, que son del PSOE. Es decir, que vamos, entonces, bueno, lo que decíamos nosotros era, a ver, es recuperar esto y volverlo a poner en marcha, ¿no? Entonces, en principio, lo que nos ha transmitido el PSOE, que, bueno, públicamente ha salido, el PSE, ha sido que retoman esta iniciativa, la pusieron en Diputación y plantearon públicamente ya en Diputación, y ahora la están retomando desde ETS y del Gobierno Vasco porque tienen las competencias. Con el tema de que, claro, esto depende de qué acuerdos lleguen y qué pasos de gobierno tengan. Entonces, bueno, un poco lo que nosotros queríamos hacer ahora también como paso a nivel de reuniones era reunirnos, en este caso, con el PNV, que es el que nos faltaría reunirnos, o que sería realmente la pieza ya clave que si realmente asume este proyecto, pues sería ejecutable totalmente. Porque al final lo que sí está claro, y lo tenemos ya muy detectado, que al final lo de estos barrios lo que pasa es que haya barrios que las cosas les vienen y están planificadas y nosotros nos tenemos que pegar. Y entonces nos tenemos que pegar y tenemos que estar años luchándolas. Entonces un poco invirtiendo nuestros tiempos, nuestros todo, ¿no? Quiere decir que todo el mundo que está aquí estamos en nuestro tiempo libre ahora mismo
y la gente que teóricamente nos tendría que defender nuestros derechos y facilitarnos nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, que incluso están profesionalmente para ello, pues no lo están haciendo, ¿no? Entonces, un poco desde ahí nos habíamos planteado como acciones concretas estas asambleas informativas como inicio de curso, sobre todo porque también salen noticias en la prensa, salen los medios de comunicación y ya no sabemos si tenemos aquí la línea 3, aquí la 4 o se ha metido la 5 por medio, ¿no? Entonces era por toda esta información compartirla, a la par que recoger todas las inquietudes o motivaciones que esto, y luego esta asamblea se ha hecho aquí y bueno, hoy se está replicando aquí, se hizo ayer en Recalde también, pues porque también nos parecía que en este caso somos los dos barrios que históricamente estamos peleando por esta infraestructura y que en ese sentido nos parece que ya que ellos nos acercan a cada barrio, como nosotros somos parte de ellos, pues hacer una en cada barrio, ¿no? Y también, pues bueno, también hubo bastante gente allí y también hubo bastantes aportaciones, ¿no? Y luego eso, y luego como segunda acción estamos con el tema de ronda de reuniones. Hace poco estuvimos con ETS y ahora con ETS y Gobierno Vasco, eso es. Y variables que hay, diferencias que hay ahora respecto a hace un tiempo, pues que ya incluso ETS y Gobierno Vasco tienen analizado objetivamente los dos proyectos y ven muchas más ventajas y mejoras si se hace este que si se hace el de Abando. Perdona, por dejar claro, es encartaciones, ahora por lo que apuesta ahora el Gobierno Vasco es por el remix ese que os he comentado yo, que es el encartaciones Moyúa-Matico. O sea, al final han transigido un poco con nuestra demanda, han entendido que efectivamente nuestra demanda era muy razonable y ahora le han dado una vuelta y ahora el Gobierno Vasco lo que apuesta es por nuestro proyecto. Encartaciones Moyúa-Matico, perdona. Sí. Sí. Tuvimos una reunión recientemente y además el Gobierno Vasco lo ha dicho expresamente. No, el Gobierno Vasco. No. El Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco sí, bueno, espera, a ver, no, pero bueno, Ana lo que quiere decir es que no es el Gobierno Vasco como tal, como institución, es el Partido Socialista del Gobierno Vasco. Bueno, claro, vale. pero una cosa es el Gobierno, eso es. Pero otra cosa es que un partido sí, pero la declaración fue el otro día del Gobierno Vasco, sí. Expresamente. Sí. Entonces, bueno, que un poco ahora lo que queremos realmente es aclarar, como ha habido cambios también en el PNV, pues ver un poco dentro de la gente cantar el PNV y sobre todo la piedra angular de todo esto, que es fundamentalmente Diputación, porque al final Diputación tiene que aportar el 50% de la inversión y entonces pues ahora mismo lo que queríamos aclarar, sobre todo y lo que vamos a asistir es una reunión con Diputación pues para ver cuál es la postura, si hay algún cambio de postura o no, y lógicamente iremos con toda la documentación y cuando digan que es un proyecto nuevo, pues diremos no, el proyecto nuevo es el vuestro. Este es el proyecto que había y que habéis presentado y que han presentado compañeros de vuestro partido. Entonces, que bueno, esa es un poco la situación, ¿no? Y luego también, por otro lado, pues estamos valorando qué tipo de acciones empezar a hacer y, bueno, pues hacer algún tipo de programación, pues bueno, viendo también, depende cuánto tardemos en que nos reciban, depende de qué respuestas haya también, pues empezar a movernos, pues porque al final partimos de la base de que tenemos claro que, por desgracia, en estas zonas estamos condenados y condenadas a tener que seguir peleando por cosas que en otros lados les llegan por diseño y por tiralíneas de alguno, o pues porque son zonas más bollantes y porque socioeconómicamente pues tienen gente mejor posicionada y son más grupos de poder y la sacan adelante. Entonces, es decir, somos barrios empobrecidos y somos más pobres todavía porque tenemos que invertir mucho más tiempo por trasladarnos, ¿no? Y sobre todo lo que debemos poner en el centro es que se piense en nosotros y nosotras como ciudadanos de Vizcaya y que nos interconecten para la movilidad y nos integren y nos incorporen a todo el sistema de movilidad. Que no seamos el vagón de cola de la línea que viene en Cartagenes y que nos piensen como que pasan por aquí porque hallanos la boca y nos meten hasta Abando, que creemos que eso no está pensado para nuestra movilidad. Entonces, el tema era, no sé, pues plantear un poquito todo eso aquí también, pues por ver si hay dudas, no hay dudas, y luego también, pues bueno, pues recoger ideas, si hay gente también que se anima o hace cosas o venir a reuniones, también hemos recogido algún teléfono ayer, y así, que decir que bueno, pero sobre todo la idea es esa, y luego que sí que tenemos claro que tenemos que seguir manteniendo el pulso, que esto va a estar vivo y puede salir adelante en la medida que sigamos dando guerra. ¿Y cuántos años? Pues no diría. Y luego también, por matizar un poquito, antes cuando decíamos el tema de que son 4 o 5 años de obra, son 4 o 5 de obra, sí, pero cada tramo. O sea, es decir, si depende de los tramos que hayan, si de ahí vienen 3 tramos y el nuestro es el último, pues son otros 12 o 15 años desde que hagan todo, o sea, desde que empiecen. Entonces, claro, también algo que sí que estamos pidiendo cuando han salido todos estos temas es que el primer tramo, lógicamente, sea Recalde Moyúa, porque es que si no es una tomadura de pelo y al final se nos van a adelantar el aeropuerto, se nos van a adelantar Leioa, se nos va a adelantar cualquier cosa, porque la realidad es que aquí no se está invirtiendo. Y luego cuando se habla de estos programas, que bueno, algo por lo menos que ya estamos consiguiendo que vayan cambiando el diálogo,
es que siempre que hemos hablado de esto, y digamos, quiero decir, con esto, y ahí en Recalde también salía el tema de la autopista, siempre hablamos de gasto público, no hablamos de inversión. En cambio da la sensación que cualquier barrio de la margen derecha que económicamente esté muy bollante es una inversión. Pues igual ahí es más gasto público que aquí es más inversión. Entonces, todo ese tipo de cosas son mensajes que estamos trasladando, pues porque también nos parece importante el ser conscientes de que esto no es ningún lujo para esta zona, ni es nada. Hoy en día estos barrios no tienen ninguna comunicación, no sabemos, entendemos que, claro, porque todo esto, no lo sé, algunos hemos participado en congresos de estos de ciudades de futuro, de tal, y alucinas, todo está diseñado. O sea, las ciudades están diseñadas totalmente. Es decir, el perfil de población que estamos en estos barrios, la movilidad que tenemos, la conectividad que tenemos, está diseñado. Esto no es coincidencia, esto es línea política y estratégica. Y hay partidos que son responsables de todas estas políticas, entonces que las cambien. O sea, si no es otra cosa. Nosotros lo que queremos es derechos como otra ciudadanía y que nos acerquen cosas. No tenemos ninguna comunicación con toda la zona nueva con Zorrozaurre no vamos a tener probablemente, y con toda la zona de Buenje y todo eso tampoco la tenemos. O sea, ¿es casualidad que los barrios más pobres de Bilbao no tengan conectividad con esas zonas, o es que estamos haciendo una ciudad que está gentrificando y que está lentificando a la población? Entonces, nuestro planteamiento es claro, somos vecinos y vecinas con derechos y los vamos a exigir, o nos lo dan y lo seguiremos exigiendo. O sea, ese es un poco el planteamiento. Y con todo esto también está vinculado a que como plataforma en su día también impulsamos y estamos participando en la plataforma de los barrios del sur, que estamos unas 70 organizaciones, porque partimos de la base de que todo esto no pasa solamente en el tema de la movilidad, está el tema de la autopista, podríamos hablar de los centros educativos, que en esta zona concretamente está Camacho, podemos hablar del centro cívico de este barrio y podemos hablar de muchísimas cosas que están dejadas, abandonadas y tan básicas como limpieza, que están recogiendo firmas en el ayuntamiento para que limpien el barrio, lo barran, lo quiten las ratas, o sea, el túnel de Amezo, ¿eh? Tan básico como eso. Entonces, más y esa es un poco no sé, es decir, también puede ser que nos hayamos dejado cosas porque al final, por suerte o por desgracia, esto se ha convertido casi en nuestro día a día. Entonces, a veces también tienes que, no sé si estás dando toda la información igual que esto, pero bueno, que en ese sentido, que estamos totalmente abiertos ahora o a preguntas o a aportaciones y todo.